Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Les saluda por acá su hermana Carolina de Hernández. En este espacio tengo el honor, el privilegio de llevar la palabra de Dios. Y quiero que donde estés me acompañes a orar, a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que sea su Espíritu Santo ministrando su palabra a nuestros corazones. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tus oídos están atentos, Señor, a nuestras oraciones y tú nos respondes, Señor, a través de tu santa palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu trayendo iluminación de tu palabra a nuestros corazones, que la podamos entender, que la podamos discernir, que la podamos saborear, pero sobre todo que la podamos vivir y compartir con todo aquel que no te conoce, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor, como sea tu voluntad. Te doy gracias y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Esta predicación yo la he titulado Yo creo en Jesús y quiero hacer énfasis en la palabra creo. Si pudiera resaltarla de alguna manera virtualmente, ¿verdad? Lo haría, lo resaltaría, lo colocaría en negritas, le pasaría por allí un resaltador amarillo, le pondría unas luces de neón, porque es allí precisamente donde quiero hacer el énfasis en la palabra creo. Entonces, este mensaje se llama Yo creo en Jesús. Creo, si es posible, lo podemos imaginar en mayúsculas. Cuando Pablo escribía sus epístolas, él era intencional. Le escribía a una audiencia específica para abordar una situación en particular. Aún así, esa palabra, por ser palabra de Dios, trasciende todas las épocas, todas las generaciones, trasciende todas las audiencias y contextos y sigue ministrando vida a quien la lee y a quien la recibe. Y les hago este comentario porque en el momento en que preparaba este mensaje, el Espíritu Santo de Dios me hacía sentir que esta predicación es particularmente para la iglesia en Caracas Este, es decir, para nosotros, los que ahora estamos escuchando. Y quizás suene obvio para algunos de ustedes, porque inclusive para mí me suena muy obvio. Si es aquí, en esta congregación en donde fui llamada a predicar, el mensaje es principalmente para esta audiencia. Pero les comento que esta vez pude sentir ese ahínco, esa insistencia del Espíritu Santo en que este mensaje es para la iglesia en Caracas Este, sin dejar de bendecir, por supuesto, la vida de otros hermanos que pueden estar escuchando en este momento o en cualquier otro momento. Así que iglesia en Caracas Este, escucha lo que el Señor tiene para ti en esta hora. Este mensaje es para que te cuestiones, es para que te confrontes, es para que de pronto hasta lleguemos a incomodarnos un poco, para que cada uno de nosotros pueda mirar dentro de sí mismo, para que nos examinemos a la luz de Cristo, porque es necesario examinarnos frecuentemente. Cuando hablamos de evangelizar, siempre nos referimos a esa actividad que se trata de compartir el evangelio con aquel que no lo conoce. Inclusive, en la iglesia tenemos actividades evangelísticas maravillosas. Yo me gozo mucho cada vez que puedo participar y bueno, estemos orando para que las cosas mejoren y ya podamos planificar nuestro próximo evangelismo y vayamos a compartir las buenas nuevas con todo aquel que no conoce al Señor. Pero nosotros, los que hemos creído en alguna oportunidad, también fuimos evangelizados y recibimos el Evangelio, es decir, a Jesús, y pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, a veces debemos reevangelizar a la iglesia de Cristo. Ya lo decía Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros las sepáis y estéis confirmando en la verdad presente. Pablo decía algo similar en Efesios capítulo 3, versículo 1, en su parte B. Dice así: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Tanto Pedro como Pablo insistían en repetirle las mismas cosas a su audiencia, que eran hermanos en la fe, así que quizás lo que te voy a decir ya lo conoces, pero yo te lo vuelvo a repetir una vez más. El texto base de este mensaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Te invito a leerlo conmigo, léelo desde tu Biblia y no lo digas de memoria. Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén a la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí y quiero que pienses en este momento si alguna vez te ha pasado que cuando estás leyendo un escrito, aunque falte alguna letra, o esté mal escrito, o esté con una mezcla entre números y letras, inclusive si falta alguna palabra, nuestro cerebro es capaz de leer todo el texto de manera clara y coherente. En el internet hay muchas imágenes sobre esto y bueno, ellos también dicen cosas muy ilusas, que si lo lees eres uno de los pocos que los puede leer, o que si lo lees tienes una mente extraordinaria. Yo no creo que eso sea de esa manera porque creo que un gran porcentaje de personas lo puede leer. Lo cierto del caso es que es impresionante cómo nuestro cerebro identifica las palabras aunque literalmente no estén escritas como son. Y bueno, si no te ha pasado eso, puede también que hayas experimentado alguna vez escribiendo un mensaje desde tu celular, que escribas una frase desde un mensaje de texto o desde el WhatsApp y el corrector nos cambia una palabra. Y en muchos casos el que recibe el mensaje lo lee y sin darse cuenta ni siquiera de la palabra que fue cambiada, entiende el mensaje que nosotros le quisimos transmitir. Bueno, la cuestión es que esto a veces no aplica en todos los casos, porque realmente el corrector nos cambia unas palabras y sale con cada disparate que después nosotros tenemos que aclarar. Pero a veces sí sucede. Mire, en realidad yo desconozco el funcionamiento del cerebro. ¿Por qué somos capaces de leer algo que en realidad no está escrito? ¿Cómo el cerebro lo asocia? ¿Cómo vincula las palabras? Para completar las frases, no sé realmente cuál es el proceso científico que sucede allí. El punto es que a veces los cristianos somos también así, de esta manera. Estamos tan familiarizados con la palabra de Dios, en especial con algunos versículos, que los leemos y parece que estamos en automático. El 97% de los cristianos se conoce de memoria el versículo que leímos ahorita, Juan 3:16. Ojo, este es un cálculo personal, no forma parte de ninguna estadística formal. Yo tengo un cuadro en la sala, inclusive en mi casa, con este texto. Y creo que fue el primer versículo que me aprendí de memoria. Si se lo pregunto a mi hija de 14 años, se lo sabe. Si se lo pregunto a Lesca, que tiene 10 años, se lo sabe, ¿no? Es que, bueno, realmente es un texto fundamental para nuestra doctrina. Es un texto que habla del plan de Dios para redimir al hombre a través de su Hijo Jesús, el sacrificio de Dios Padre para rescatar al hombre perdido. Para mí este versículo representa un resumen magistral del Evangelio, de la buena noticia. Me llama bastante la atención que Juan 3:16 es condicional, no es excluyente, porque Dios no hace acepción de personas, es decir, no se inclina o favorece a unas personas más que a otras. Al contrario, el versículo plasma el amor incomparable, inigualable, magnífico, inimaginable que Dios tiene por todo el mundo, por toda la humanidad, pero solo aquellos que crean, entre comillas, en negritas, resaltado, en Jesús, recibirán la vida eterna. Y allí está
la condición. Este es el segundo segmento y lo quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Crees tú en Jesús? Yo te respondo, yo sí creo en Jesús y estoy segura que tú también respondiste que sí crees en Jesús. Pero ¿qué es creer? El diccionario dice, creer es considerar una cosa verdadera o segura, a pesar de que existe, sin tener prueba de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Pero fíjate qué interesante lo que dice en Santiago capítulo 2 versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer puede ser un mero proceso mental de aceptación de la realidad sin involucrar una entrega personal. Podemos creer y no tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Los demonios creen en Jesús porque es real y tiemblan ante el castigo que van a recibir, y aún así no se rinden a la persona de Jesús, pero creen en Él. Por ejemplo, imagínate una piscina. Usted cree en la piscina porque la está mirando, la está viendo. Puedes caminar por el borde de la piscina, oler el aroma del cloro que le ponen. Es una piscina de verdad, con agua real, y usted cree en esa piscina. Pero si usted se decide a entrar en la piscina, deja de ser un espectador y pasa a participar del agua que hay en ella. Más allá de creer en Cristo, es necesario que entremos en Cristo. Marcos 9 del 23-24 dice algo bien interesante acerca de creer. En este pasaje, un padre de un muchacho endemoniado desde su niñez le pide ayuda al Señor y Jesús le dice, vamos a leerlo, Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y yo quiero que hoy tú le digas al Señor, Señor, yo creo en ti, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdanos, Señor, porque a veces decimos que creemos en ti, pero en realidad somos incrédulos. Ayuda mi incredulidad, Señor, porque a veces creemos en ti de maneras equívocas. Porque tu palabra dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Están corriendo ríos de agua viva en este momento dentro de ti. Está fluyendo dentro de ti el agua viva de Dios, que es el Espíritu Santo. O tienes un agua estancada que no tiene movimiento. Un agua estancada que genera mal olor, que genera muerte. No, debemos tener los ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo del Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, no como nosotros queremos o como nosotros nos imaginamos que tú eres, sino como dice la Escritura que tú eres. En ese momento, en Juan 7:38, Jesús se estaba refiriendo a las escrituras judías que ellos poseían. Esto es la ley y los profetas. Hoy nosotros tenemos un compendio de 66 libros canónicos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos hablan de Jesús, que Jesús es el protagonista. Todo apunta hacia Él, no solamente los evangelios, no solamente las cartas de Pablo. Desde Génesis al Apocalipsis está el carácter del Señor Jesús revelado. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿cómo podemos decir que creemos en Jesucristo, como dice la Escritura, si no conocemos la Escritura? Hoy en día los cristianos no acostumbran a leer, no acostumbran a estudiar y a escudriñar las Escrituras. Es más fácil leer un micro devocional, es más fácil escuchar una enseñanza por el WhatsApp, la que nos comparten todos los días. Es mucho más fácil y rápido, porque siempre buscamos lo más rápido, porque estamos
apresurados, estamos estresados porque estamos en este tren de esta sociedad apurada. Entonces buscamos lo más rápido el versículo diario que te da la aplicación del celular, lo compartimos y sentimos que ya cumplimos. No, hermanos, esto no debe ser así. Debemos invertir el tiempo en el dueño del tiempo. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procurar con diligencia quiere decir poner mucho interés, esmero y eficacia en el hecho de usar bien la palabra de Dios. Pueblo de Dios, sé diligente en la lectura de las Escrituras, porque es allí donde encontrarás revelado aquel en el cual crees. No lo mires desde el borde de la piscina, sino sumérgete por completo. Vayamos a Juan capítulo 3 del 1 al 5. Este pasaje también es muy conocido por todos. Es esa escena donde está Jesús y el fariseo Nicodemo. Leamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este pasaje es rico en enseñanzas. Tenemos mucho que aprender de este pasaje, pero por cuestiones de tiempo yo no voy a entrar en mucho detalle. Solo quiero enfatizar la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. En el versículo 3 dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que una cosa es ver y otra es entrar. Moisés vio y Josué entró a la tierra prometida. Ahora te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿y tú qué quieres? ¿Quieres ver desde el borde de la piscina o quieres entrar y sumergirte en Cristo y que Cristo se sumerja en ti? No importa qué tiempo tengas en el Señor, días, meses, años, décadas. Hoy yo te invito a reflexionar qué tan profundo estás sumergido en la piscina. ¿Solo te mojas los pies? ¿La ves desde afuera, desde el borde? ¿O te has sumergido hasta la última hebra de tu cabello en sus aguas? ¿Cómo crees en Jesús? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Como aquel que escucha tus oraciones, que a veces son egoístas y caprichosas y lo tienes allí para que te resuelva tus asuntos? ¿O como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el dueño del oro y la plata, como el fiel y verdadero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo crees en Jesús? ¿Cómo te lo imaginas? ¿O como lo dice la Escritura? ¿Cómo crees en Jesús? ¿Cómo te conviene? ¿O cómo es Él? Juan 11:25 dice algo precioso. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este mensaje, hermanos, es para que nos examinemos, como decía el rey David. Examíname, Señor, y ve si hay en mí caminos de perversidad, caminos de maldad. No dejes de examinarte a diario, hermano, porque cuando lo hacemos a la luz de Cristo,
encontramos cositas en nuestros corazones que hemos escondido y hemos guardado bien adentro. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No importa qué tan guardadito esté tu pecado, no importa qué tan guardadita tengas tu vergüenza, el Señor la conoce, tráela a la luz, confiesa tu pecado delante del Señor y Él hará grandes cosas en tu vida. Creer es hacer la voluntad del Señor, es amarlo, pero creer ¿de qué manera? Debemos creer en el Jesús de las Escrituras. Y para conocerlo, a ese Jesús, para conocer cómo se manifiesta, para conocer su carácter, para conocer cómo nos ama, debemos leer a diario la Escritura. No le quites a Dios la importancia que tiene en su día. Invierte tiempo en el dueño del tiempo, te repito nuevamente, mi hermano. Y esta exhortación no es solamente para ti, también es para mí. Es para todo el cuerpo de Cristo. Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha. ¿Y cómo vamos a reconocer el novio? ¿Cómo vamos a reconocerlo si no lo conocemos? Entonces busquemos a Cristo en las Escrituras. Es el tiempo. No le restes importancia a la palabra de Dios. Yo le pido a Dios que este mensaje te haya edificado, te haya llevado a la reflexión. A mí me edificó mucho y que podamos aplicarlo. Nos pongamos hoy mismo de rodillas delante del Señor. Pongamos nuestro corazón y no le dejemos ni un espacito para las sombras, sino que la luz de Cristo nos alumbre, que traigamos todos nuestros pecados, nuestras faltas delante del Señor y podamos ser limpiados. Porque sin santidad nadie le verá el rostro al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.